Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. Eliseo a la viuda vio en gran necesidad y sufriendo hambre atroz, pero se aumentó el aceite y hubo gozo y libertad por la bendición de Dios. Llenará tu corazón completamente como Jehová mandó, trae tus vasos pocos no, llenará tu alma hasta que rebose con su espíritu y poder. ¿Quieres tú la plenitud de bendición pentecostal? Puedes recibirla hoy. Con tu corazón vacío pide este don real. Di a Dios, yo listo estoy. Llenará tu corazón completamente como Jehová mandó. Trae tus vasos pocos no, llenará tu alma hasta que rebose con su espíritu y poder. Ocultémonos, hermanos, en ferviente petición y la bendición vendrá. Cristo ama a su iglesia, sus promesas fieles son, su palabra cumplirá. Llenará tu corazón completamente como Jehová mandó, trae tus vasos pocos no, llenará tu alma hasta que rebose con su espíritu y Todo hombre cuerdo obra con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Abramos la santa palabra de Dios, la Santa Biblia. Lo vamos a hacer en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, viendo los versículos del 14 hasta el 29. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a hablar, y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos a los ciegos?
Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodeáronle los judíos y dijéronle: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióle Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, celestial Señor, gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias por cada uno de estos oyentes. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todos, que les alcances con tu palabra, que sea de gran aprendizaje para sus vidas espirituales. Te lo rogamos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias infinitamente a Dios una vez más por volver a estar con ustedes en esta ocasión, en este canal. Gracias damos a Dios por la palabra que hemos leído, que es grande y buena. Y oiga, como dice, yo soy el buen pastor. Aquí debemos de tenerlo. Hay muchos pastores, hay pastores de ovejas, hay pastores de iglesias también, pero Jesús es el único que es el buen pastor. Y oiga lo que sigue diciendo: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús conoce a todos los que son suyos. ¿Oyó? Conoce a todos los suyos. Claro, a los que no son suyos no los conoce. No os conozco, dice la Biblia, no os conozco. Cuando vengan las 5 vírgenes fatuas: Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. De cierto os digo que no os conozco, porque Él no conoce a las ovejas extrañas, pero a las suyas sí las conoce. Ahora el versículo 15 dice aquí: como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De esa misma manera como Jesús conoce al Padre y el Padre conoce a Jesús, de esa manera Jesús conoce a sus ovejas. La pregunta mía ¿es usted oveja de Cristo? ¿Ha conocido a Jesús como su personal Salvador? Si no le ha conocido, yo le invito de una vez para que le conozca. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Oiga, versículo 16 es muy importante. Dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué ovejas serán esas? Fíjese usted. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A cuál se refiere cuando dice el redil? Se está refiriendo al pueblo israelita. Los israelitas son sus ovejas de este redil, el redil de Cristo. Pero está diciendo que tiene otras ovejas que no son de este redil. Se está refiriendo a nosotros los gentiles, que también somos ovejas de Cristo, pero no pertenecemos al redil ni de los judíos ni de los israelitas. No pertenecemos ahí, pero también somos ovejas de Cristo. Y oiga lo que sigue diciendo: aquellas también me conviene traer. Porque Jesús quiere tener un solo rebaño. Quiere traer también a los gentiles, que somos nosotros. Y damos gracias a Dios por esto. ¿Por qué? Por eso hemos llegado nosotros a conocer a Cristo. No teníamos derecho, porque no éramos del pueblo de Israel, no éramos de los judíos, no éramos. Pero Cristo nos ha adoptado como
hijos. Pues dice, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Eso es bueno. Los gentiles hemos oído la voz de Cristo y hemos aceptado a Jesús como nuestro personal Salvador. Eso es lo que usted debe hacer también. Aceptar a Jesús como su personal Salvador. Recuerdo un hombre, oyente de Radio Verdad, que nos escucha en Indonesia, un país muy lejano a la par de la China, comunista, ahí. Él nos estaba escuchando en Radio Verdad y me mandó a decir, yo no conozco nada de religión, no conozco nada de Dios, no conozco nada de Jesucristo, no conozco nada de la Biblia, no sé qué es eso. Quiero que usted me explique. Entonces le envié en inglés el librito del corazón del hombre. Se lo mandé por correo, lo recibió. Poco después se comunicó conmigo y me dijo, terminé de leer el librito que me envió y al terminar tomé la decisión de aceptar a Jesús como mi personal Salvador. Mire qué hermoso eso. Ahora me decía, le queda a usted la tarea de enseñarme. Y eso fue lo que hice. Pensé en enviarle una Biblia en inglés con letra grande, linda Biblia, enorme. Pero dije, me van a cobrar mucho dinero en el correo por enviarla. Y ciertamente me pedían 400 quetzales, mucho dinero para tenerlo. Me acerqué a una hermana, le conté el asunto, yo le voy a dar 100, me dijo. Luego le conté a otra hermana y me dijo, yo le voy a dar 200. Y así reuní el dinero y le mandé la Biblia. Después él me escribió diciendo, estoy leyendo la Biblia sistemáticamente. Y usted debe aprender a leer la Biblia sistemáticamente, conforme a un modelo, un método. Así. Qué bonito, un desconocido que vive en un país donde casi toda la gente o es musulmana o es budista, imagínense, y él no era nada. Pues así llega el mensaje a él. Y más adelante se ha comunicado conmigo diciéndome, aquí encontré un pasaje en la Biblia que no lo entiendo, a explicárselo. Y así de esa manera. Pero dice, oirán mi voz. Gracias a Dios, ese hombre oyó la voz de Dios. Y habrá un rebaño y un pastor. Ya será solo un rebaño, ya no dos. El rebaño del pueblo israelita y el rebaño del pueblo gentil. Ahora será un solo rebaño. Todos unidos, todos juntos. Y habrá solo un pastor. Ahora sigue diciendo acá. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Jesús dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y por eso el Padre lo ama. Ahora, hablando de su muerte, dice, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Según la intención de los soldados romanos, ellos le quitaron la vida, pero fue Jesús quien entregó su vida. Lo que le hicieron no era suficiente como para que muriera, pero Él entregó su vida al Padre. Sí, dice, tengo poder para volver a tomarse, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y aquí dice algo interesante, este mandamiento recibí de mi Padre. El asunto de su muerte en la cruz para salvar a toda la raza humana. Por eso hemos alcanzado nosotros la salvación. Ahora dice aquí que volvió, el versículo 19, que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. No las podían comprender, no las podían recibir. Entonces empezaron a alegarse, a discutirse unos judíos con otros, unos en favor y otros en contra. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué le oís? Esto por supuesto era una blasfemia contra Jesús. Estaban blasfemando contra Jesús al decir que tenía demonio, siendo Él mismo Dios. Claro, imposible que Jesús tuviese demonio. Pues está fuera de sí, es otra cosa, imposible. Hablando palabras tan maravillosas no podría estar fuera de sí.
¿Para qué le oís? Estaban enojados por el mensaje que Cristo les daba. Pero otros decían, estas palabras no son de endemoniado. Esos eran los que sí creían. Y gracias a Dios que siempre hay personas que creen. Miren, hay muchos incrédulos, hay otros burlones, hay muchos escépticos. Usted sepa que los escépticos nunca llegan a nada porque ellos no creen nada. Yo creo que no creen ni en su propia existencia. Qué terribles. Esos son los escépticos. Ahora dice aquí que decían ellos, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos a los ciegos? Claro que no. Y Jesús lo estaba haciendo. Es ciertamente así. Y dice aquí que en ese tiempo, esto es ya el versículo 22, que se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Usted sepa que los judíos tenían muchas fiestas, bastantes fiestas, y esta era una, la fiesta de la dedicación. Y por supuesto, era el tiempo del invierno, cuando abundaba la nieve. Bueno, esta solo es una palabra de referencia. Ahora, el versículo 23 vuelve otra vez a la enseñanza. Dice que Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. En otras partes dice el pórtico de Salomón, es lo mismo. Pues debe usted entender que en el templo había varias puertas, bastantes puertas, y entre esas estaba la puerta de Salomón, por donde el rey entraba al templo. Jerusalén era así también, tenía varias puertas, estaba la puerta de las aguas, por ejemplo, estaba la puerta del rey y otras muchas puertas. Y luego dice aquí que le rodearon los judíos, esto fue en el versículo 24, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Estos eran los judíos enojados, los judíos contrarios, los judíos que no creían en Jesús. ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Ellos ya estaban turbados, no tenían necesidad de que Jesús los turbase, pero se confundían al oír esas palabras de Jesús porque ellos eran incrédulos, eran escépticos. No sé si usted alguna vez ha leído acerca del escepticismo. Los que no creen en nada, no creen ni en sí mismos, no creen en Dios, no creen en absolutamente nada. Esos son los escépticos. Ahora dicen ellos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pues si ya se los había dicho, ¿por qué se los tendría que volver a decir? Dínoslo, dice, abiertamente, de forma clara, entendible. Queremos saber si tú eres el Cristo. Y aquí viene, en el versículo 25, la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis. Ya se los había dicho Jesús y no creían, ni seguirían creyendo. Esa era la característica de esos judíos. Por supuesto, gracias a Dios, no eran todos los judíos, los incrédulos. Había un buen número de judíos que sí creían, llegaron a ser incluso sus discípulos. Ahora dice que, oiga, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todo lo que estaba haciendo Jesús, todos los milagros que a cada rato hacía, eso estaba diciendo que Él era el Cristo, estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué más palabra querían los judíos? Simplemente lo que tenían que hacer era humillarse y empezar a creer en Él. Eso es lo que usted debe hacer también, humillarse y comenzar a creer en Jesucristo. Dice el versículo 26, mas vosotros no creéis. Lamentablemente, no creían, y porque no creían no podían recibir, porque el que no cree no recibe nada, y el que cree sí recibe. Dice, porque no sois de mis ovejas. Esa era la verdad. No eran de Cristo, no eran de sus ovejas, como os lo he dicho, dice. Usted es oveja de Cristo, usted debe ser oveja de Cristo. Yo soy oveja de Cristo y no quiero ser de otro. Quiero seguir siendo una oveja de
Cristo. Y el versículo 27, oiga lo que dice: mis ovejas oyen mi voz. Eso es propio. Las ovejas oyen la voz de su pastor, también entre nosotros. Todo el que es de Cristo oye el mensaje de Cristo, y los que rechazan nuestro mensaje, que también viene de Cristo, es porque no conocen a Jesucristo. Sin embargo, siempre hay quienes nos rechazan. Hay quienes hablan mal de nosotros, hay quienes nos atacan porque no son de Cristo. ¿Escuchó? Claramente lo dice la palabra de Dios aquí. No son de mis ovejas. ¿Por qué? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice. Ah, sí, Jesús conoce quiénes son suyos y me siguen. Las ovejas tienen esa particularidad de que siguen al pastor. Las cabras no. Las cabras hay que jalarlas con un lazo, porque ellas no se dejan. Las ovejas se van detrás del pastor y aprovechan el estar con Cristo. Ahora el versículo 28 dice aquí: y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A sus ovejas, a los de Cristo, a los que aceptamos a Jesús como nuestro personal Salvador. A estos Jesús nos da vida eterna. Qué maravilloso tener vida eterna. Y no perecerán para siempre. No habrá muerte. Para nosotros no hay muerte. ¿Por qué no hay muerte? Pues porque Cristo es la vida. Y Cristo nos da esa vida. Entonces tenemos vida eterna. No morirán, no perecerán para siempre. Ni, oiga esto, nadie las arrebatará de mi mano. Esta palabra la tergiversan los calvinistas. Y dicen que si una persona ya aceptó a Cristo, no podrá ser condenado jamás, aunque se vuelva un asesino, un borracho o un ladrón. Eso es totalmente falso, no amparado por la Sagrada Escritura de ninguna manera. Pero es lo que ellos enseñan. Ahora, ellos toman como base este versículo. Y este versículo es verdadero. Sí, dice que nadie las arrebata de la mano de Cristo. Pero oiga, nadie las arrebata, pero una persona sola puede saltar fuera de su mano. Y eso es lo que sucede con muchos. Ellos solos voluntariamente se van lejos, se salen de la mano de Cristo. Y entonces el último versículo dice aquí: mi Padre que me las dio. Sí, Dios, el Padre es el que le da a cada uno de nosotros conocer a Jesús. Sí, mayor que todos es, mayor que usted, mayor que mí y que cada uno. Y oiga, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pues ciertamente, ninguno puede hacerlo. Quiero orar. Padre amante, gracias por tu palabra y gracias porque en ti estamos seguros. Gracias por estos oyentes, dales conocerte a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Anuncia plena salvación, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de Gloria, para siempre santidad. Del pecado innato nos limpió, de su amor perfecto nos llenó, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de Gloria, para siempre santidad. Sostendremos en alto el pendón, lucharemos sin vacilación, para siempre santidad, para siempre santidad,
camino lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas. Has hallado en Cristo refinante fuego, te has lavado en la sangre de Él. Son tus pensamientos puros y sinceros, te has lavado en la sangre de Él. Eres limpio en la sangre que lava por fe. Es tu ropa pura, blanca más que nieve, te has lavado en la sangre de Él. Andas tú con Cristo y en su belleza te has lavado en la sangre de Él. Busca de su reino la más rica perla, te has lavado en la sangre de Él. Eres limpio en la sangre que lava por fe. Es tu ropa pura, blanca más que nieve, te has lavado en la sangre de Él. Será limpia tu alma cuando Cristo venga, te has lavado en la sangre de Él. Será digna tu alma de la mansión regia, te has lavado en la sangre de Él. Eres limpio en la sangre que lava por fe. Es tu ropa pura, blanca más que nieve, te has lavado en la sangre de Él. Deja atrás los vicios que te manchan tu alma, ven y lávate en la sangre de Él. Esta hermosa fuente sin cesar te llama, ven y lávate en la sangre de Él. Eres limpio en la sangre que lava por fe. Es tu ropa pura, blanca más que nieve, te has lavado en la sangre de Él. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.